Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. La mejor forma de invertir tu tiempo. Generales de los autos, pero antes que cualquier cosa, saludo como siempre con mucho gusto y cariño a mi compañera Marielena Vega. Muy buenas noches, amiga, ¿cómo estás? Gracias, Romina. Un gusto, amiga, también estar esta noche aquí contigo, con nuestros amigos que nos acompañan. Mucha información. La ciudad ya se siente tranquila, pero mucho por hacer. No solamente en materia económica, sino también en materia social. Las calles están espantosas en toda la ciudad, en todo el territorio nacional. También nos han manifestado esta situación nuestros amigos de Puebla, de Querétaro, en fin, de varias partes de la ciudad. Ojalá que las autoridades hagan lo propio. Por lo pronto nosotros aquí tenemos mucha información, así que te paso los micrófonos, amiga. Completamente de acuerdo contigo, es una vergüenza transitar por las calles de la Ciudad de México. La avenida que tú digas está en pésimo estado, unos hoyos que parecen socavones. Hay que denunciar, hay que quejarnos, no podemos quitar el dedo del renglón. Las autoridades están haciendo prácticamente caso omiso. Sin embargo, los daños son muy graves para los autos y pueden generar accidentes tremendos para los automovilistas y los motociclistas. Pero bueno, cambiando de tema, hoy vamos a traer un programazo. Platícanos quién nos acompaña hoy. Gracias, Romina. En unos momentos nos vamos a estar enlazando con la directora general de la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Norma Angélica Rosas. ¿Qué pasa con el sector asegurador en estos momentos? Los retos, oportunidades, ¿en qué está trabajando esta asociación al cumplir 85 años de vida? De esto y más platicamos con ella. Y con las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo que ya entraron en vigor, ¿cómo se afecta a los trabajadores de las plataformas digitales? ¿Se cobrará más al consumidor final? ¿Se afectará a las empresas? De esto le vamos a preguntar a Guillermo Malpica Soto. Él es director ejecutivo de Alianza in México. Ya, amigos, si van a salir de vacaciones o ya hicieron una inversión para salir de vacaciones y se queda endeudado, el día de hoy le vamos a dar algunas recomendaciones que le permitirán mantener finanzas. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Y en este inicio de semana nos da muchísimo gusto saludar a Norma Alicia Rosas. Ella es director general de la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Norma, muy buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas. Marielena, Romina, ¿cómo les va? Gracias, Norma. Oye, ¿y cuál ha sido el balance de estos 85 años, la participación de AMIS como asociación para ayudar a blindar, a proteger una sociedad? Fíjate que es una pregunta bien interesante. Nosotros estamos muy contentos. La AMIS originalmente nace en 1940 como una asociación de compañías de daños, pero ya en 1946 a la asociación se le suman las compañías de seguros de vida y entonces pues se conforma la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros que conocemos actualmente. Y como bien señalas, AMIS ha trascendido su labor, por un lado, de representación gremial, no el estar siempre pues representando los intereses de la industria frente a nuestras autoridades, frente, por ejemplo, al Congreso, etcétera, frente a todos. Se ha convertido en una instancia también de impulso al desarrollo de los seguros para satisfacer pues de mejor forma las necesidades de las familias, de las empresas y del propio gobierno. Entonces, pues ha sido fundamental también a lo largo de todos estos años en impulsar pues la creación también de muchos productos, ¿no? Como el seguro de vida colectivo en 1950 o la implementación del seguro de responsabilidad civil vehicular que tenemos, por ejemplo, ahí los primeros estudios datan de 1989 y bueno, pues el esfuerzo ha sido constante hasta que en 2014 pues se promueve ya la seguridad vial en México y esto fue pues a través de instaurar el seguro obligatorio primero en carreteras, ¿no? Y bueno, pues hemos seguido trabajando y ha sido clave, pues atendiendo a nuestra sociedad ante diferentes siniestros a lo largo de la historia del país. Recordamos los terremotos
el terremoto de 1985, ¿no? El huracán Vilma, que significó indemnizaciones por más de 2,827 millones de dólares, ¿no? Entonces, estamos hablando, pues realmente de que la industria ha estado ahí para atender situaciones muy, muy delicadas, ¿no? El sismo de 2017, la industria respondió con más de 1,518 millones de dólares en indemnizaciones, ¿no? Y la mitad de los daños estimados en todo el país. Entonces, bueno, pues hemos estado ahí. ¿Qué te digo? La pandemia de COVID-19, que ha sido el siniestro más costoso de la historia del país, también con más de 3,000 millones de dólares en indemnizaciones pagadas. Entonces, pues la industria ha estado aquí muchísimos años, y la AMIS pues la ha venido acompañando los últimos 85. Muy buenas noches, Norma, te saluda Romina Román, y evidentemente ya está más que probado que en estas poco más de 8 décadas la efectividad del seguro es básico para la salud y para el patrimonio. ¿Qué es lo que se necesita avanzar? Porque todavía vemos que hay un segmento de la sociedad que tal vez se resiste a dar este paso. Las mismas autoridades, a diferencia de otros países, en aplicar políticas públicas necesarias para que los seguros sean obligatorios. ¿Cómo dar este paso, Norma? Mira, es bien interesante la pregunta que hace Romina. Realmente nosotros estamos muy conscientes en que a través de política pública se podría lograr que haya una mayor penetración del seguro. Y cuando hablamos de penetración del seguro, pues es que hablamos realmente de la importancia que tendría, por ejemplo, el que en el caso muy particular, por ejemplo, de viviendas o de inmuebles, pues sabemos que únicamente en el país el 12% de las viviendas tienen un seguro. Si estamos hablando de aquellos que tienen un crédito hipotecario, podríamos subir a un 20%. Pero vaya, realmente lo que a nosotros nos interesaría muchísimo, y como México, y para poder estar enfrentando pues todos los riesgos a los que estamos sujetos, como pueden ser en las costas los huracanes, o como puede ser en otras partes del país los terremotos, etcétera, pues es muy importante pues el también poder tener el apoyo de políticas públicas que permitan que este tipo de seguros pues sean obligatorios. Lo mismo podría ocurrir o se podría señalar con los seguros que protegen a las víctimas ante un accidente vial. Y aquí es muy relevante porque protege no el propio vehículo, no los daños que sufre el vehículo, sino los daños que le puede ocasionar pues a las personas que están abajo, caminando, a los ciclistas, etcétera. Entonces, el poder nosotros también ampliar todo esto. Hoy en México, cuando estamos estacionados, por ejemplo, y vemos 10 vehículos, 3 de cada 10 cuentan con un seguro. Entonces, claramente, en países mucho más adelantados, pues lo que vemos es que hay una obligatoriedad para que todas las personas que tengan un vehículo se puedan hacer cargo de los daños que puedan ocasionar con él. Y esto pues también es a través de políticas públicas y de trabajar en conjunto los privados con el gobierno. Norma, entonces, ¿cuáles son los retos? ¿En qué estaría trabajando o en qué está trabajando la AMIS para seguir fortaleciendo todas estas estrategias, dado que no hay una política pública como lo mencionas en otros países? Mira, por parte de la AMIS, para nosotros es muy importante seguir trabajando en promover la conciencia del seguro, en reconocer y que las personas sepamos los riesgos que tenemos en nuestro entorno, en donde vivimos, en la colonia en donde estamos, qué tipo de riesgos podemos estar enfrentando. Eso es lo que es muy importante, y aprender que no necesariamente todo lo debe de cubrir un seguro, sino también podemos aprender a prevenir y a reaccionar. Tenemos que educar en el valor de invertir en la prevención hoy para poder evitar el sufrir este tipo de eventos mañana, una pérdida. Si por ejemplo, en lugar de construir en las orillas del río o en lugares que
Sabemos que hoy, por ejemplo, tenemos un montón de ríos entubados, que luego el cauce del agua pues es el que llega en algunas ocasiones a salirse de ahí, a tomar el cauce natural, genera muchas inundaciones. Si nosotros fuéramos conscientes de este tipo de situaciones, pues también como ciudadanía y como política pública se podrían fortalecer los códigos de construcción para tener las mejores prácticas y evitar pues que las viviendas o las edificaciones estén cerca de estos eventos extremos que sabemos que en algún momento van a ocurrir, ¿no? Por el propio mapa de riesgo local. Entonces, pues el poder utilizar, entender y apoyar a la resiliencia de nuestra sociedad y de nuestras ciudades, pues puede ayudarnos mucho. Hoy en este entorno tan constante de cambio, pues nos puede sorprender muchísimas cosas, ¿no? El clima, nuestra salud, la economía. Entonces, sin duda también seguir impulsando una educación financiera como una habilidad esencial para todos, pues nos va a permitir entender pues cómo funciona por un lado el dinero, las finanzas personales y poder también planificar para el futuro, para lo inesperado. Entonces nosotros como asociación queremos seguir permeando y promoviendo la educación financiera para la resiliencia. Norma Alicia, ¿y cuál es la expectativa, cuál es la meta en términos de penetración del sector asegurador de los seguros en la economía? Mira, nuestra meta realmente hemos estado trabajando e impulsando a lo largo de los años. Una forma de medirlo es siempre a través de qué tanto representan las primas del PIB. Durante mucho tiempo nuestra meta era pasar un 2%, ¿no? Esto ya lo hemos hecho, estamos en un 2.66 y nuestra meta sería pues el poder llegar a posicionarnos como países pues un poquito más desarrollados. Estamos hablando de que en América Latina tenemos niveles cercanos al 4%, pero si nos comparamos con países de la OCDE, la penetración de la prima frente al PIB llega a ser del 8 o 9%. Entonces, esto pues señala todo el tramo que tenemos que seguir recorriendo para seguir impulsando la presencia del seguro. A nosotros nos encantaría pues el poder seguir aumentando cada vez más y poder cubrir esta brecha de aseguramiento. Entonces, si te dijera yo cuál es la meta, pues sin duda alguna posicionarnos primero pues como el promedio de los países de América Latina para después seguir incrementando este promedio. Pues importantísimo esto que nos comenta Norma Alicia Rosas. Hay que proteger a nuestra salud, a nuestra familia y a nuestro patrimonio, y el seguro es un súper aliado para lograrlo. Muchísimas felicidades por estos 85 años. Gracias, Norma Alicia Rosas. Ella es directora general de la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Muchas gracias, María Elena y Romina, y un saludo a su auditorio. Al contrario, gracias nuevamente a ti, y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. Ellas te apasionan. Y hace unos días entraron en vigor las reformas a la Ley Federal del Trabajo que se aprobaron a fines del 2024. Estos ajustes, estos cambios tocan principalmente a plataformas digitales como Uber, Didi, entre otras. ¿Y cuáles van a ser los impactos, los beneficios o las afectaciones para los consumidores finales, para los trabajadores o para las mismas empresas? Para platicarnos de todo esto ya nos acompaña en la línea Guillermo Malpica Soto. Él es director ejecutivo de Alianza in México. Muy buenas noches, Guillermo, qué gusto saludarte. Buenas noches, Romina, el gusto es mío. Al contrario, gracias a ti, y platícanos cuáles van a ser los impactos positivos o negativos de estas reformas. Bueno, déjame primero decirte que Alianza in México es una asociación fundada por Uber, también por Didi y por Rappi, y en su momento por Cabify, que ya no está en el mercado mexicano, precisamente para tener un diálogo con todos los actores del ecosistema digital, con las personas que se conectan para obtener ingresos, con nosotros, los consumidores, con los restaurantes, con la academia y por supuesto con los gobiernos a diferentes niveles de gobierno. Entonces, hemos participado muy cercanamente a todo este proceso de la reforma laboral, y ahora estamos en un punto decisivo. A partir del 1 de julio empezó un programa piloto que va a durar 6 meses, en el que vamos a ver cómo funcionan estas reglas de la reforma laboral. ¿Qué hace la reforma laboral? Básicamente le da el derecho a repartidores, a conductores, a cualquier persona que se conecte a las plataformas digitales, bajo la definición de plataformas digitales que tuvo la reforma de la ley, a tener seguridad social.
¿cuándo van a tener seguridad social y quién la va a pagar? Van a tener seguridad social cuando generen un ingreso superior equivalente en términos netos a un salario mínimo mensual de la Ciudad de México. ¿Quién lo paga? Lo pagan las plataformas, o sea, las plataformas pagan su cuota patronal y las personas que rebasen ese umbral pues pagan su cuota obrera, ¿no? Como funciona en el trabajo tradicional, ¿no? A través de plataformas. Entonces, es muy importante porque vamos a ver, como tú dices, en estos 6 meses, cuáles son los cambios, cuáles son los impactos que tiene esto en todos los actores del ecosistema y que podamos afinar esta normatividad para que sea un éxito, para que al final del día las personas que tienen ingreso a través de plataformas digitales puedan seguir disfrutando de la flexibilidad y de la libertad que les da esta nueva manera de prestar servicios. Guillermo, muy buenas noches. Te saluda Marilena Vega. Entonces, ¿ustedes todavía podrán hacer una contrapropuesta en unos 5 meses para ver cómo en realidad queda esta normatividad y poder hacer ajustes? Pues tuvimos antes de que entrara en vigor y de que se publicara incluso muchas reuniones con la Secretaría del Trabajo, con el IMSS, con el Infonavit, para un poco tratar de influir en esta normatividad, y estamos convencidos de que en este periodo de 6 meses necesitamos aportar los datos, porque nadie tiene los datos más que las plataformas digitales que trabajan aquí, para tomar la mejor decisión y hacer propuestas de mejora en donde veamos que hay áreas de oportunidad. Por supuesto que lo queremos hacer en este periodo. Guillermo, tú como director ejecutivo de Alianza in México, ¿estás viendo algún riesgo en términos de cuáles son las consecuencias de estas nuevas normas? ¿Se va a aumentar el precio a los consumidores finales? ¿Se va a tener que hacer algún ajuste en términos de personal? ¿O las empresas, las plataformas tendrían que asumir los costos de dar estas nuevas seguridades sociales y dar más beneficios, digamos, a los empleados? Pues mira, justo para eso es el programa piloto. No sabemos todavía cuál va a ser el impacto en costos. Sin duda hay un impacto en costos, porque pues ahora las plataformas tendrían que contribuir con la seguridad social, y en un mes determinado podrían ser muchos miles de personas, ¿no? Podrían ser fácilmente de las empresas más grandes de México como empleadoras, ¿no? Cuando en un mes determinado pues un cierto número de las personas que están en sus bases de datos alcancen ese umbral. Entonces hay que ver con mucho cuidado eso. Cada empresa, por supuesto, toma la decisión corporativa, la decisión de negocios que decide de manera individual, pero sin duda esto implica un costo adicional para las plataformas, y además un reto tremendo en materia de administrativa, ¿no? De manejo de los sistemas, de adecuación de los sistemas, porque cada mes con mes, no sé si habían escuchado esto, Marilena, Romina, pero cada mes entonces se tiene que hacer este cálculo, ¿no? Entonces una persona puede ser trabajador subordinado de las plataformas un mes y el siguiente mes no, porque no alcanza ese ingreso y entonces es independiente. El tercer mes otra vez puede ser subordinado y así puede ser mes con mes. Entonces cada mes se tiene que hacer el cálculo, dar de baja, dar de alta a los trabajadores que alcancen en el IMSS, a los trabajadores que alcancen ese umbral de ingresos, y pues eso implica también una tarea importantísima de ajuste en los sistemas. Guillermo, hace unas semanas estábamos platicando con algunos abogados que nos planteaban que este tipo de normatividad ya existe en otros países. ¿Qué podría funcionar en México? ¿Qué es lo que han visto en otras normatividades digitales que se pueden aplicar y que no se está considerando? Pues ha habido muchos ejemplos en diferentes países. Esta solución del gobierno mexicano, digamos que es innovadora, no se repite exactamente igual en ningún otro país. Se parece de alguna manera a la ley que se hizo en España, que se llama Ley Rider. Pero hay otras opciones. Por ejemplo, en Chile tú podías optar por decir si un repartidor o un conductor rebasa el umbral, podía optar por, más bien no había un umbral, él podía decir yo soy independiente o yo sí quiero estar subordinado a las empresas para que me paguen seguridad social. O sea, había esta posibilidad de elegir y muy diferentes alternativas. En algunos países solamente se está regulando en principio movilidad o solamente reparto. Entonces hay una gran variedad. De hecho, en la Organización Internacional del Trabajo, que es el foro mundial para ver estas cosas, todavía acaba de tener su asamblea anual y todavía no hay una decisión concluyente sobre cómo se quiere regular este tema en el mundo, ¿no? Lo que estamos haciendo pues es básicamente completamente innovador y por eso tenemos que ser muy responsables, revisar muy bien los datos que se generen ahora y entonces ajustar dependiendo de lo que nos digan los resultados. Guillermo, ¿y qué les preocupa en este momento? Ustedes, antes de que se aprobara toda esta normatividad, ¿platicaron con las autoridades? ¿Les externaron algún tipo de inquietud? Sí, totalmente. Nosotros participamos y ofrecemos por un lado alternativas, ¿no? De regulación,
propuestas a lo largo de todo este proceso que arrancó prácticamente desde que tomó posesión esta nueva administración en nuestro país, y pudimos hacer algunos cambios en la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Creemos que es necesario seguir con este diálogo porque todavía hay cosas que se necesitan aclarar, por ejemplo, cómo se calculan algunos de los derechos asociados a la seguridad social, no solamente la atención médica en el IMSS, sino los demás derechos, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene derecho por un embarazo para tener atención médica en el IMSS, tú sabes que hay un cierto plazo que tiene que estar trabajando en una empresa para tener ese derecho. ¿Cómo se calcula en el contexto de las plataformas digitales donde te conectas? A lo mejor una hora sí, después no te conectas, o en un mes no te conectas mucho, o en un mes sí te conectas tiempo completo, ¿no? Cuando hay esta variedad, ¿cómo se va a hacer ese cálculo? Y seguir trabajando en el ingreso neto, que fue fundamental para que pudiéramos arrancar con el programa piloto. Creemos que todavía es importante seguir revisando qué otros elementos forman parte de aquellas variables que se tendrían que descontar del ingreso bruto para que al final del día el ingreso neto refleje efectivamente lo que le queda al trabajador, y entonces sobre esa base se haga su contribución al seguro social, ¿no? Entonces es una de las cosas que tenemos que seguir trabajando, y está abierta la autoridad para que sigamos revisando con los datos y haciendo propuestas, ¿no? Sobre el ingreso neto, sobre el salario base de cotización del IMSS, y sobre todas estas dudas que están surgiendo sobre la marcha, ¿no? Puedes prever mucho, pero ya cuando estás en operación es cuando surgen la mayoría de las dudas y preguntas de todos los que utilizan este tipo de servicios. Estaremos muy al pendiente de estas modificaciones que se pudieran hacer ya en 5 meses, considerando el plazo de 6. Así que esperamos, Guillermo Malpica Soto, director ejecutivo de Alianza en México, esperamos mantener comunicación abierta contigo y que nos vayas actualizando y dando los detalles de cómo queda esta normatividad digital. Gracias, Guillermo, y muy buenas noches. Sí, muchísimas gracias. Encantado de seguir en contacto con ustedes y con su audiencia, María Elena, Romina. Gracias. Seguimos por el Heraldo Radio con más información. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí en Salud, Dinero y Amor. Ellas son mujeres de radio. Salud, Dinero y Amor. Con María Elena Vega y Romina Román. Por el Heraldo Radio. Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día. Bienestar en tu bolsillo. Ya nos conocen, somos María Elena Vega y Romina Román. Romina Román y María Elena Vega somos Salud, Dinero y Amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por el Heraldo Radio.